Buenas tardes, jóvenes. Vayan prendiendo, por favor, sus cámaras. Kakuro. Se ve la imagen que estoy compartiendo, chicos. Sí, doctor. Sí, doctor. En mi estrategia, en táctica quirúrgica habíamos quedado, ¿no? Sí, doctor. Vayan prendiendo sus cámaras poco a poco, el resto, por favor, ¿ya? Dentro de el conocimiento de la técnica quirúrgica, es importante saber dónde vamos a hacer nuestras actividades quirúrgicas, como sí, las operaciones. Estos se desenvuelven en el área quirúrgica. El área quirúrgica es el área escogida dentro del hospital para realizar los procedimientos operatorios. Es decir, dentro del hospital para realizar los procedimientos operatorios. Esta área quirúrgica puede ser de diferente complejidad el centro hospitalario, puede ser de segundo nivel, puede ser una clínica, puede ser un hospital de tercer nivel o incluso un hospital de cuarto nivel. No habría ningún problema. Estas áreas quirúrgicas están dentro del hospital, pero divididas por puertas automáticas, puertas de cristal.
Estas puertas permiten el acceso de los pacientes. Y esta puerta a un lado permite el acceso del personal. Para entrar nosotros al área quirúrgica, no debemos olvidar que debemos sufrir algunas modificaciones de vestimenta por la asepsia y antisepsia que se mantiene en el área quirúrgica. Pero en esta área quirúrgica no es pues para quedar bonito con el uniforme, ni cool, ni simpático. La intención es quedar adecuadamente vestido, con gorra, barbijo, camiseta, pantaloncillos y botas. Pero, ¿de dónde a dónde me cambio? ¿Cómo me cambio? Para responder a eso, debemos conocer que el departamento quirúrgico, el área quirúrgica, está dividido en 3 zonas. Zona negra, zona gris y zona blanca. Entonces, a partir de este punto, hacia adentro es el área quirúrgica. Entonces lo vemos acá, el área quirúrgica. Vamos a ver que en el área quirúrgica existe algunos accesos para el personal y otros accesos para los pacientes. Ahí a un lado es el acceso para el personal. El personal entonces entra por ahí. Los pacientes entran por acá directamente. ¿Listo? Perfecto. Entonces por aquí entran los pacientes y digo el personal y aquí entra. Una vez identificado esos dos accesos, lo siguiente que tenemos que identificar, ¿dónde es el área negra? El área negra es el vestuario. Toda esta área se llama vestuario. ¿Por qué es el área negra? Porque es el área más sucia de todo el departamento quirúrgico, si vale el término. ¿Ya? Después de esta área negra existe el área blanca. El área blanca es el quirófano propiamente dicho. Entonces, toda esta área que vemos acá es el área blanca, que es el área más limpia dentro del departamento quirúrgico. El resto de las áreas, chicos, el resto de las áreas que nosotros vemos, el resto son el área gris. ¿Por qué digo el resto? Porque el quirófano y el vestuario siempre son 1 o 2 o 3 o 10, pero en las áreas grises, que son el resto, a veces varía en número, porque depende de la complejidad del centro. Si digamos, es muy complejo, tiene pasillos, lavabos, perdón, un ratito, aquí está, el área gris. Tiene la sala de esterilización, la sala de recuperación. Si es complejo, tiene rayos X dentro del área quirúrgica, tiene área de histopatología, tiene área de hemoderivados, tiene área de doblado, de almacenaje, tiene los pasillos. Todo eso puede tener un área gris o simplemente como aquí en el dibujo, tiene un pasillo posoperatorio y esterilización, el área gris. ¿Cómo hago para pasar del hospital al vestuario? Nada, puedo ir con mi ropa de la calle o puedo ir con mi bata, no hay problema. Pero para salir del vestuario al área gris o al área blanca, debo tener el pijama, la gorra y el barbijo bien puesto. ¿Entendido? Pijama, gorra y barbijo bien puesto. ¿Para entrar al área blanca necesitaré algo aparte de eso? No, porque solo los que operan se lavan las manos, se visten la bata y se calzan los guantes. Vos con esta ropa puedes caminar todo el área quirúrgica. No es un lugar donde se pasea, pero podrías caminar, no hay ningún problema. ¿Entendido? Entonces ya sabemos el área negra, el área gris y el área blanca.
Entonces, el vestuario es esto. Si ustedes ven, hay casilleros, hay mesitas, hay un baño, donde te cambias la ropa. Si es que, digamos, estás haciendo turno con un pijama médico, igual tienes que ponerte otro pijama de acá, porque es un área limpia lo de adentro. Entonces, te cambias. En las clínicas es lo mismo, hay casilleros y donde colgar tu ropa. El área negra. El área gris, los demás departamentos, todos de transición, puedes llamarles. Ahí está. Y el área blanca es el quirófano, donde realizamos los procedimientos quirúrgicos. El área blanca, el quirófano, es el área más limpia dentro del departamento quirúrgico. En algunas cirugías que ustedes van a ver en la vida, va a ser totalmente estéril ahí adentro. Inclusive se cambian ropa estéril afuera, es decir, en la puerta del quirófano y entran. Pero en la mayoría de los casos solo está limpio, no está estéril. El quirófano puede ser muy simple. Puede tener una mesa de Kerbein y una lámpara cialítica. Puede tener, aparte de eso, la máquina de anestesia. Aparte de eso, puede tener la torre y los accesorios. O puede ser muy complejo. Tener la mesa de Kerbein, iluminación, máquina de anestesia, endoscopía, todo. Es decir, un quirófano moderno de cuarto nivel. Los quirófanos tienen que tener una característica de tener las paredes lisas, de ángulos redondeados, debe ser espacioso. Los pisos tienen que ser lisos y lavables. La iluminación tiene que ser con una lámpara cialítica. Esto da luz blanca y luz fría y sin sombra. Luz blanca, luz fría y sin sombra. El quirófano tiene que estar a 25 a 27 grados centígrados, a 55% de humedad. Entonces inmediatamente se preguntan, ¿y por qué tiene que estar a 55% de humedad? Porque la temperatura se entiende, ¿no? La temperatura es para que no... La temperatura es para que no se enfríe el paciente. La humedad es, mientras más seco es el ambiente, más probable es que haya fuego. Mientras más húmedo es menos probable que haya chispas. Como nosotros trabajamos con gases, alcoholes y electrobisturí, entonces debemos reducir el riesgo de chispas y por eso es mejor que sea húmedo. Las mesas accesorias, mesa riñonada, mesa de Mayo, máquina de anestesia, electrocauterio, equipo de aspiración portátil. Las vitrinas tienen que ser empotradas en la pared, negatoscopio en la pared, desfibrilador, equipo para desechos, una cubeta y un recipiente, y algunas otras cosas más como el trípode, banco de altura, banco que normalmente no está ahí adentro. ¿Cómo definimos la cirugía? La cirugía lo definimos como una rama de la medicina que tiene por objeto el curar o reparar alteraciones biológicas por medio de la intervención quirúrgica. El que dirige el procedimiento quirúrgico es el cirujano. Cirujano especialista en cirugía con amplia especialidad, el principal responsable del paciente. Tiene dos ayudantes, primer ayudante, segundo ayudante. Que el primer ayudante es un cirujano más joven que puede completar el procedimiento quirúrgico. Segundo ayudante normalmente es un residente de cirugía que está aprendiendo a ser cirujano. La instrumentadora es la encargada de ordenar las mesas de instrumentación. Prepara la mesa,
prepara el material quirúrgico, sigue el acto operatorio y además interpreta las órdenes del cirujano. Todo este personal se cambia con bata y guantes estériles. Personal accesorio, por fuera está el anestesiólogo, segundo responsable del paciente. Tiene un ayudante de anestesiología que normalmente es un residente de anestesiología y el circulante que es un auxiliar de enfermería que sabe dónde está todo. Es decir, él nos pasa los instrumentos. Digamos, el hilo, la solución, las gasas, el pasa, él sabe dónde está todo. La que se encarga de pasar el instrumental es la instrumentadora. La instrumentadora es ella y el cirujano es. Siempre pasan listo para usar las pinzas. Entonces, lo mismo acá. Este es el cirujano y este es la instrumentadora. Siempre pasas recta las pinzas. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? Nada. Doutor, Sí, dígame. Leandro pediu para avisar você de que em sua cidade está tendo queda de energia que vai retrasar Ok, para ingressar. gracias. Un segundito ya, jóvenes.
¿Se ve lo que estoy compartiendo, chicos? Sí se ve, doctor. Se ve. Ya, un ratito vean este video. Sepas el contenido de esta charola. Instrumental nos Si toca. se ¿Se fijan, aquí escucha, tiene no? una pequeña cinta, esta se les denomina cinta escucha. testigo. Las cintas testigo cambian de color dependiendo a la temperatura a la que se expone el bulto. Estos bultos tienen que estar esterilizados para que se puedan utilizar en el procedimiento quirúrgico. Si se dan cuenta, aquí la cinta no tiene ningún color. Cuando se somete a cierta temperatura, específicamente a más de 100 grados centígrados, esta cinta cambia de color a un color como café, color negro. Eso nos indicaría que el bulto pasó por el procedimiento y la temperatura ideal, pero no nos corroboraría que está estéril. Simplemente nos dice que pasó por la temperatura y el procedimiento. Entonces voy a abrir aquí la cinta de todo el bulto. Entonces hay que retirar la cinta testigo. Esto lo podemos tocar sin ningún problema. En realidad no se encuentra estéril el material. Entonces lo que vamos a hacer es abrir aquí la charola. Ok. Dentro de este campo quirúrgico se encuentra a su vez otro campo que contiene el instrumental un poquito más completo al que habíamos visto en el video anterior. Entonces, si se dan cuenta, aquí son más elementos los que lo integran este instrumental quirúrgico. Voy a comentarles cada uno de los elementos que integran ya propiamente lo que es la charola. Aquí debajo tenemos la charola, está recubierta por un campo. Y pues si recuerdan algunos de los elementos del video anterior, aquí podemos identificar estos separadores de Farabev o separadores de Farabev. Son separadores superficiales, hacen una separación manual y activa porque la puedo ajustar dependiendo de las necesidades del procedimiento. Voy a pasarlos de este lado, aquí están dos. Nos tocó que fuesen pues uno más chiquito y otro más grande, pero bueno, son los separadores. Aquí están las pinzas, nuevamente, pinzas de disección con dientes, tejidos superficiales, la piel, son más pequeñas que las pinzas de disección sin dientes, pero bueno, cumplen con el objetivo, ¿no? Se pueden utilizar tanto en la disección como en la síntesis o sutura. Vamos a pasar para acá. Mango de bisturí, aquí sí debe de haber dos, aquí está el otro. Aquí tenemos los dos mangos de bisturí. Número 3 y del número 4 se utilizan en diferentes momentos y las hojas que se les van a montar también son de diferente tamaño. Del número 10 al 15 para el número 3 y del número 20 al 25 para el número 4. Ya hablaremos un poquito más a detalle de este instrumental de corte, pero tenemos dos mangos de bisturí. Los voy a pasar para acá y antes de irme aquí a este instrumental les voy a enseñar este que es el riñón metálico. Aquí tenemos el riñón. Se puede utilizar para múltiples cosas, para colocar soluciones, para colocar material biológico que se retira del procedimiento. Tiene múltiples funciones dentro de las prácticas en quirófano. En algunas escuelas o facultades se utiliza este riñón para colocar material de corte, recubrirlo con solución y poder realizar una desinfección previo, pero en realidad tiene múltiples funciones el riñón metálico. Debajo del riñón podemos encontrar esto que es una compresa. Las compresas se utilizan para absorber líquidos, inclusive a veces se utiliza esta compresa para enrollarla, colocarla en la mesa y colocar el instrumental en base a los tiempos fundamentales. Lo podremos hacer ahorita para que veas cómo es que se acomoda. Otra característica de esta compresa es que tiene esta pequeña cinta, esta pequeña cintita que está aquí, o este pequeño plástico, es un material radiopaco para su control y entonces por medio de rayos X se puede verificar que ninguna compresa se quede dentro de la cavidad del paciente y tendrá un control radiológico de las mismas. ¿Ok? Entonces voy a retirar la compresa. Seguimos con este elemento que se le conoce como flanera. También tiene múltiples funciones. Una de las más representativas es colocar gasas, bañarlas con antiséptico y después utilizar estas gasas para hacer la antisepsia de la región. Entonces esta es una flanera. Riñón, la compresa y la flanera. Ahora sí, voy a hablarles acerca de todo el instrumental que viene aquí. Para no hacer un caos aquí en la charola, les voy a mostrar así como viene integrado. ¿Ok? Esta pinza que está por debajo, ahorita se las enseño, es una pinza de anillos, pinza de Forster. Y todo el instrumental, si se dan cuenta, está colocado sobre la longitud de esta pinza. Voy a quitar esta de aquí. Esta es una pinza de Bat House o pinza campo o Kelly campo, se utilizan para tracción. Tenemos 4 de estas en el bulto. Si se dan cuenta que hay otras 3, 1, 2, 3. Con estas son 4 pinzas de Bat House o Kelly campo. Les voy a dejar de este lado y voy a retirar las 4 pinzas de Bat House o de campo.
Después continuamos con estos elementos que aquí todas son curvas, idealmente deberían de ser 3 rectas, 3 curvas, pero son pinzas hemostáticas. Si recuerdan, en el video anterior hablábamos de las pinzas hemostáticas. Las anteriores que les mostrábamos son pinzas Kelly. Estas pinzas son Halstead o pinzas de mosquito. Las fenestras están en todo el bocado, a diferencia de las Kelly que llegaban a la mitad. En estas pinzas pues son para vasos de pequeño calibre, son unas pinzas como más pequeñas, más delicadas, y tenemos 6. Idealmente, como les comento, deberían de ser 3 curvas y 3 rectas, pero bueno, aquí tenemos 3 curvas y otra vez 3 curvas. ¿De acuerdo? Entonces son 6 pinzas hemostáticas de Halstead o pinzas mosquito. Bien, voy a continuar con estas 2 pinzas que son pinzas de tracción. En algún momento habíamos hablado de ellas, pero no se las había mostrado. Se llaman pinzas de Alice o pinzas de tracción. Tiene la característica de estos pequeños como dientecitos o muescas en el bocado, en la parte distal del bocado, precisamente para favorecer la tracción de algunos tejidos o estructuras durante el procedimiento quirúrgico. Este elemento, ya casi para terminar, es un portaagujas. Este es un portaagujas de Heger-Mayo. Nuevamente repasando las características, tiene un pequeño canal, algunas propiedades dentro del bocado para síntesis o sutura, ¿no? Finalmente, el último de los procedimientos o tiempos fundamentales, que es la síntesis, la reparación del tejido. Y la pinza que les comentaba, pinza de Forster o pinza de anillos, también se puede utilizar para muchas cosas dependiendo las prácticas que lleves a cabo, pero idealmente esta es una pinza de tracción. En muchos procedimientos es muy frecuente utilizar esta pinza. En algunas escuelas o facultades se utiliza esta pinza para, junto con la flanera que ya hemos visto, tomar las gasas y llevar a cabo la antisepsia de la región con las gasas, bañadas con el antiséptico que se te ocurra, ¿no? Pero bueno, idealmente su función es la tracción. Estos pues son los elementos que se ven aquí en la charola de Mayo. Si se dan cuenta, hay material de corte, hay material para separar, hay material para tracción, para disección, para síntesis o sutura. Lo que voy a hacer es acomodar el instrumental en base a los tiempos fundamentales. Esto es muy importante, te va a servir mucho durante tus prácticas. Aquí tenemos la charola y está en el campo quirúrgico, y lo que voy a hacer es que vamos a tomar la compresa y le vamos a girar. Los vamos a formar como si fuera un rollo de sushi. Vamos a tomar la charola. Vamos a tomarle un rollito, vamos a formar un rollito. Lo voy a hacer de aquí para allá. Ajá. ¿O lo puedo hacer de allá para acá? Bueno, lo voy a poner acá para yo ver. Porque yo quiero ver, me vale madre. Bien, ya que está así, vamos a acomodar, en este caso de izquierda a derecha, en base a los tiempos fundamentales. Entonces, recordando, el primer tiempo fundamental es el corte. Se tienen que montar las hojas y se coloca mango del número 3 debajo de la compresa para evitar que te cortes y algún accidente. Número 4. Después, continuando con el material de corte. Estas tijeras no venían, si recuerdan, en el instrumental ahorita que lo revisamos, pero las vamos a agregar para que quede bien acomodado. Parte del corte son tijeras de mayo rectas, tijeras de mayo curvas, ¿ok? Entonces, después del corte viene la hemostasia, siguiente tiempo fundamental, y para eso utilizamos estas que les había comentado, que son las Halstead. En esta ocasión voy a sacar una Kelly para que vean la comparación de las Kelly con las Halstead. Las pinzas de Kelly son un poquito más grandes, el bocado también es más grande, y otra de las características también son las fenestras, que unas vienen totalmente en el bocado y las otras llegan a la mitad. Vasos de pequeño calibre y las Kelly para vasos de mediano calibre. Ahorita voy a quitar estas. Nos quedamos con las que venían en la charola. Entonces son 6 pinzas de Halstead o de mosquito. Las vamos a acomodar 3 y 3. ¿Estás viendo? Ok, entonces 3 y 3. Nuevamente, idealmente deberían de ser 3 rectas y 3 curvas, pero en esta ocasión tenemos puras curvas, así que serán 3 y 3. Corte, hemostasia. Vamos a continuar con el siguiente tiempo fundamental, que es la disección. Y dentro de la disección estaba la separación, la aspiración y la tracción. Para separar los separadores de Farabiov o separadores de Farabev, los vamos a colocar en esta posición. Las pinzas de disección con dientes y sin dientes también las vamos a colocar junto a los separadores. Esta es la forma de colocar el instrumental.
Y la tracción también forma parte de la disección. Para eso vamos a utilizar las pinzas o estas de Alice, pinzas de tracción, y las vamos a colocar estas ya aquí arriba donde estaba la compresa. ¿De acuerdo? Entonces ya diríamos corte, hemostasia, disección que incluye separación. La aspiración en este momento lo omitimos, se utilizan otros instrumentos y otra infraestructura dentro del quirófano, pero sería disección que incluye la separación y la tracción. Y para concluir la síntesis o sutura vamos a utilizar el portaagujas de Heger-Mayo y lo colocamos finalmente en esta posición. Esa sería la forma de colocar el instrumental en la charola de Mayo, ya listo para iniciar el procedimiento quirúrgico. Si se dan cuenta, hay algunos elementos que no coloqué sobre la charola porque propiamente se utilizan con otros fines, como estas pinzas de Badhouse o de tracción. Generalmente estas se quedan en la mesa de riñón y se utilizan con otro objetivo. Pero si tuviésemos que colocar las pinzas de Badhouse como son pinzas de tracción, pues podrían ir acomodadas aquí, porque finalmente ese es el orden que llevamos en base a los tiempos fundamentales. En esta ocasión no las voy a colocar. El riñón metálico, la flanera, también los voy a dejar en otra mesa, en la mesa de riñón, y las pinzas de Forster o de anillos también las voy a dejar en la mesa de riñón para utilizarla con otro objetivo. Finalmente esta sería la forma de acomodar el instrumental y es el orden, la secuencia y la forma en cómo debe de estar acomodado antes de iniciar. Pues bien, con esto terminamos la clase del día de hoy. Si quieres ver el video anterior, Bueno, ¿se ha ido entendiendo, chicos? ¿O quieren verlo de nuevo? ¿O está comprendido? Doctor, Sí, dime. Sí, dime. ¿quieres? Dije que si quieres puedes dejar el link en el grupo de WhatsApp y ahí podemos ver otra vez el video. Ah, no, se pone a la plataforma y lo pueden ver la clase tour cuantas veces quieran. No, preguntaba cómo es instrumental. Yo creía que querían ver de nuevo. Si no, continuamos avanzando. Entonces vamos a continuar. Un segundito, esperaremos a sus compañeros que estaban en la sala de espera por no prender sus cámaras. Tengo que guiarme si lo voy a hacer. Bueno, los que estaban en la sala de espera tienen que ir prendiendo sus cámaras, chicas. Ya hemos hablado de eso en la anterior clase. Si no prenden sus cámaras, van a de nuevo ir a sala de espera. Ya, por favor, vayan prendiendo sus cámaras. Bueno, el siguiente tema que nos toca revisar es instrumental. Como han visto, el instrumental es muy variado y diferente, utilizado en diferentes tiempos operatorios. Y la verdad, el aprendizaje es transversal. ¿Qué quiere decir transversal? Quiere decir que poco a poco, durante toda la carrera en las diferentes especialidades, tienen que ir aprendiendo los diferentes tipos de instrumental. Para organizarnos, primero vemos el instrumental, sus grupos. Instrumental de diéresis, instrumental de hemostasis, de prensión, de separación, de síntesis, de succión y aspiración y
especiales. El primer grupo que nosotros vamos a ver es el instrumental de diéresis. Tradicionalmente, si nosotros hablamos de diéresis, es corte. ¿Y qué cortamos? ¿Con qué cortamos? Con un bisturí. El bisturí frío. Este es el bisturí frío que actualmente utilizamos. Antes había uno que se llama escalpelo. ¿Qué quiere decir escalpelo? Muchos creen que es sinónimo de bisturí, pero es el escalpelo, la verdad es que está unido el mango y la hoja. Esto es el escalpelo y se usaba antes. Pero cuando se repetía en pacientes, se afilaba, no era, no era lo suficiente para cuidar la bioseguridad. Y entonces en una época se planteó utilizar mangos de bisturís desechables de plástico y hojas metálicas. Pero este mango de bisturí es muy inestable y se rompe. Entonces era muy peligroso usarlo. Por eso hemos decidido utilizar mangos reutilizables y hojas desechables. De esa manera combinamos. Combinamos una parte reutilizable y otra desechable. Vienen en diferentes números. Si ustedes ven, aquí tenemos el número 4, el número 3, que son los más comunes. Hay otros que son el 4L, 3L y el 7. Pero si ustedes ven el tamaño del mango número 4 y el mango número 3, casi son del mismo tamaño. ¿Por qué es la diferencia? Por la hoja. Miren, las hojas para el mango número 4 son diferentes y para el mango número 3 son diferentes. La diferencia, dos diferencias. Primero miren su canal. Ven, el canal es más grande. De este su canal es más pequeño. Y además, la forma de las hojas. Nosotros vamos a ver que las hojas para el mango número 4, a partir del 18 al 24, son grandes para grandes incisiones, grandes procedimientos. Y para el mango número 3, son hojas diferentes, de aspecto especial. Entonces, las hojas varían. No solamente hay números fijos. Miren, hay una 12B que tiene doble filo inclusive. Cada día se va inventando nuevas hojas de acuerdo a las necesidades de los cirujanos. Entonces, nosotros podemos ver que desde la 10 a la 15 para el mango número 3, 18 a la 24 para el mango número 4. Para el 4L es lo mismo que para el 4, solo que el 4L es 4 large, es un mango un poco más largo que nos sirve para hacer cortes en profundidad. Lo mismo el 3L que da para el mango número 3, los mismos. Y el 7 utiliza las mismas hojas que el mango número 3, por si acaso. El 7 utiliza las mismas hojas que el mango número 3. Pero, ¿por qué tienen tanta variedad las diferentes hojas? Por ejemplo, la hoja número 11, si ustedes ven que es para el mango número 3, es la más aguda, con la que podemos hacer el corte más pequeño de precisión con esta hoja. Cuando queremos sacar esos puntos del cirujano plástico que ha hecho con 6 ceros y no entra la tijera para sacar, utilizas esta hoja de bisturí. ¿Entendido? Entonces, esta es con el que podemos hacer la incisión más pequeña. La hoja número 12. Si ustedes observan,
tiene el corte acá. Entonces los odontólogos especialmente usan, lo clavan y lo jalan hacia ellos. Entonces corta hacia atrás, como en reversa. Este otro tiene un tope, ven acá, solo corta esto y acá se tranca en la piel. Entonces permite un corte superficial, la hoja número 15. Miren, los otros no tienen. Con esto empujas y se pasa hasta la aorta, pero esto se tranca en la piel. Entonces sirve para hacer incisiones superficiales. ¿Cómo se usa el bisturí? De dos formas principalmente. Una, como lapicera, para cortes de precisión. Dos, como cuerda de violín, para grandes incisiones. Entonces, el bisturí frío corta, es un buen instrumento, es muy útil. Pero cuando la cirugía se ha ido modernizando, se ha visto que había necesidad de otras cosas, hemostasia, por ejemplo. Se operaba tiroides y el pobre paciente se desangraba porque no había solo vasos grandes que ligar, sino había muchos capilares y tenían problemas. Entonces había que buscar una alternativa. Dentro de la búsqueda de estas alternativas se encontró el bisturí eléctrico. El bisturí eléctrico usa la corriente como fuerza para cortar, pero el bisturí eléctrico no solo corta, sino coagula. Corta y coagula. ¿Cómo funciona? Tiene una placa y una lapicera. La corriente pasa del cátodo al ánodo. La resistencia del paso de la corriente a través del cuerpo genera calor. Este calor genera destrucción de las células y desnaturalización de proteínas. Entonces, corta y coagula. ¿Qué partes tiene un electrobisturí? La caneta o lapicera y la placa. Esta placa va en la parte posterior del paciente. Esta placa puede ser desechable como esta, o puede ser como esta, una placa metálica reutilizable. Se tiene que poner en grandes masas musculares, es decir, en la espalda alta, en la región del omóplato, en el glúteo y en el muslo. En ningún otro lugar más. Si pones en otro lugar estas placas, corres el riesgo de quemar al paciente, porque el polo se puede invertir, es decir, una falta de contacto en estos circuitos hace que el polo se invierta. Y esto ocasiona que la placa esté funcionando como bisturí y esté como placa, y entonces aquí empieza a quemar al paciente. Obviamente los aparatos modernos tienen un sistema de corte cuando pasa esto, pero algunos sistemas antiguos no detectan estos cambios de polo. Entonces, mejor poner en una masa muscular grande. La lapicera tiene de común acuerdo, tiene dos colores, amarillo para corte y azul para coagulación. Pero ambos cortan y coagulan. Ambas cortan y coagulan. El bisturí eléctrico tiene una desventaja, que cuando corta, si ustedes ven aquí, cuando corta, no solamente lesiona una célula, sino que a 2.5 centímetros alrededor lesiona las células. Entonces, este problema del electrobisturí se sabe.
porque mueren las células acá. Es por eso que se ha buscado otras alternativas. Por ejemplo, el bisturí bipolar, es decir, tener los dos polos acá. El spray, que ni siquiera toca el bisturí, se queda un arco de electricidad ahí. Y el monopolar normal que conocemos. Entonces, con estas alternativas, hemos tratado de seguir operando. Y nuevamente, la cirugía se moderniza y avanza más. Y entonces, al avanzar y modernizarse más, se ve que ya se operaba tumores de cabeza, de cerebro, y no podíamos lesionar grandes masas de neuronas, ¿no? Entonces, la alternativa era buscar otro tipo de bisturí. Este bisturí es el bisturí armónico, que utiliza la fuerza sonora como método de acción. Entonces, al ser sonido, calienta menos y corta y coagula, pero coagula vasos más gruesos que el electrobisturí. Este coagula hasta vasos de 1 milímetro, pero el bisturí armónico, vasos de 2 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo corto la arteria cística de la vesícula con bisturí armónico, no pasa nada, no sangra. Ahí se termina el problema. Incluso la arteria pendicular. Entonces, es muy buen instrumento. Aún así, el bisturí armónico, si ustedes ven, tiene un cierto margen de daño alrededor. No es como el bisturí frío. Es por esta razón que cuando cortamos piel, siempre cortamos con bisturí frío, no con armónico y mucho menos con electrobisturí, porque esto va a dañar más piel y va a ser una cicatriz más antiestética. ¿Entendido? El osteótomo, como su nombre indica, corta hueso, corta periósteo. Se utiliza en traumatología. Las curetas desgarran tejido parenquimatoso, como endometrio uterino. Entonces se raspa, como osteomielitis, por ejemplo. Todo ese tejido lo raspa. Sierras, taladros quirúrgicos se usan para el corte. ¿Qué tijeras reconocen ahí? Kelly, Creo que de Mayo y Metzenbaum. ¿Cuál es Sí, Mayo? Mayo ¿Cuál es Metzenbaum. Metzenbaum? Las de Mayo son esas que están aquí más Los de cerca. arriba, los de abajo. Sí, y las de arriba son las de Metzenbaum. Entonces, y un algunos... separador. Es muy bien. Algunos reconocen cuál es Mayo, cuál es Metzenbaum. Las tijeras son un instrumento súper útil, muy conocido para nosotros dos, Mayo y Metzenbaum. La tijera de Mayo, si ustedes ven, es una tijera maciza, firme. La relación mandíbulas-ramas, ¿qué quiere decir eso? Acá, 1, 2, eso es la rama, y la mandíbula es 1. Entonces, la relación es 2 a 1. Entonces, es una relación equilibrada. Esta tijera Mayo es una tijera fuerte. Corta, material y tejido duro. Existe mayos rectas y existe mayos curvas. La otra tijera es Metzenbaum. La relación es 3 a 1. ¿Qué quiere decir? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Relación ramas mandíbula 3 a 1. Es una tijera más delicada. Es una tijera de precisión. Se utiliza
para cortar tejido delicado. Y hay mayo recta y mayo curva. Ni siquiera podrías cortar tejido duro. Si hay una cicatriz, cartílago, no se corta por si acaso. No se corta. ¿Ya? Aparte de conocer la mayo y la Metzenbau, que son las que más utilizamos, por eso es importante. Ahora, todo el mundo sabe que las dos de abajo son mayo y las dos de arriba son Metzen. ¿Por qué? Porque aquí ven las ramas y la mandíbula. Entonces, si yo veo las partes de una tijera, voy a decir, todo esto es la rama. Estas son las anillas. Esta es la articulación, las hojas o la mandíbula y las puntas. Pero hay unas tijeras que tienen puntas diferentes. Por ejemplo, aquí tengo una punta redonda y punta aguda. Esta es una tijera mixta. Aquí roma, tijera roma. Aquí aguda y aguda, tijera punta aguda. Entonces, pero hay tijeras con puntas agudas, pero la mayoría de las que usamos para no dañar los tejidos son punta roma. Entonces, esta es una tijera Metzenbau recta, punta roma. Tijera Metzenbau curva, punta roma. ¿Entendido? Hay tijeras agudas, como por ejemplo esta es una tijera pequeña. Se llama tijera de iris, punta aguda. Está conjuntamente con las tijeras de Spencer y de Litauer, que son las tres tijeras para retiro de puntos. Si ustedes ven, esta es tan aguda que entra fácilmente por debajo del hilo. Y aquí tiene una punta con un sacabocado. Y este es plano, una de sus mandíbulas. Entonces son ideales estas tres tijeras de iris, Spencer y Litauer para retiro de puntos. Hay otras tijeras como esta tijera de Lister. Si ustedes ven, una de las mandíbulas es modificada. Normalmente usamos esta tijera de Lister para cortar material, gasas, apósitos, con eso cortamos. Es para preparado de material. Hay tijeras que no son curvas, son anguladas. Se llaman tijeras de Potts, de vienen 25, 45 y 60 grados. Estas sirven para cortar tejido tubular. Sirven para cortar tejido tubular. Instrumental de prensión. Bueno, chicos, no les voy a también a apurar. Instrumental de prensión podemos ver la próxima clase. Pongan sus nombres por si acaso en el chat. ¿Alguna duda, pregunta en los dos pequeños temas que hemos revisado? Doctor, Pues, ¿me escucha? sí, Ariel. Quería preguntarle cómo va a ser la modalidad de los exámenes. Muy difícil, como para que no apruebes. Sí, pero ¿va a ser presenciales en la U? Ojalá más fácil para mí. Es No que para evitar creo. hacer trampas, todo eso, porque es muy difícil por la computadora. Mira, no creo que sean presenciales, la verdad. Mm, No creo que sean presenciales. Yo creo que Está van a bien. ser virtuales. Claro. Vayan preparándose en los virtual, en el examen. Si digamos yo tengo un examen hoy día, lo apago pues mi celular de la red, lo apago mi tele que está en la red, lo boto a mi papá, a mi mamá, a mi hermano de la red para que no maneje y lo reseteo el módem, ¿no ve? Y entonces con todo eso prendo mi computadora. En mi computadora no abro 10 pantallas, es decir, no abro mi libro de TQ, mis apuntes de TQ, el PowerPoint del tema 1, el PowerPoint del tema 2 y aparte abro el Classroom, el módulo de la universidad. Y después, doctor, se me ha cortado, colgado. Claro, se les cuelga. La computadora, mientras menos trabajo tenga, más fácil es. Entonces, prendes tu computadora y solo abres tu Moodle y tu Zoom, porque ustedes dan examen viéndome a mí. Bueno, yo les veo, ¿no? Entonces, esa es la forma de hacer. Ya sería mucha mala suerte de que justo caiga una tormenta en tu casa y sí se corte el internet cuando llueve mucho.
Entonces tienes tu plan B. Te has comprado de tu celular algo de internet y puedes hacer por tu celular. El celular tiene de velocidad hasta 60, hasta 80 megas por si acaso. Y en las casas mantienen entre 20 y 25. Así que el celular es mucho más confiable por si acaso. Obviamente no tiene las mismas ventajas que la computadora. Esa es mi recomendación. Ujú. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No hay más dudas. Todos muy calladitos son. Yo les estoy dando tiempo para que aprendan. Las próximas clases, si se quedan callados, 5 temas por hora vamos a avanzar. 6, 7, 8, yo voy a seguir avanzando si se callan. Vayan leyendo, vayan aprendiendo. Tiene que haber conocimiento previo. Próximo tema, continuamos con instrumental. Estamos instrumental de prevención. Celina, Juan Pablo, Emanuel, Froilán, Daniela, Peñafiel, Vladimir, Dayana, Claudia, Kelly, Eric, Álvaro. La próxima clase, por favor, tengan sus cámaras. Yo sé que algunos no tienen todavía. No es caro, no necesito una cámara automática HD ni nada. Una de 30 bolivianos que se pueda conectar y se vea. A Jonathan, por ejemplo, no lo vemos porque está todo nublado, pero sé que está atendiendo a clases. Jonathan, creo que hay que limpiar tu lente de tu cámara. No, doctor, está toda rayada, ya lo limpio, pero nada. Perfecto, Jonathan. Por lo menos ese para quebrar el gallo, sí. ¿Ya, chicos? Pero vean, todos hacemos esfuerzos. Aquí, por ejemplo, señorita Caucota Pilar está en ultratumba o todo oscuro, de ocultos está pasando clases en su casa. Pero está bien. Está bien, la cosa es que lo intenten, yo voy a ver. Obviamente hay algunos que solo tienen activado su celular o alguna cosa y se nota. Aquí en la pantalla sale que no tienen, por ejemplo, cámara. Entonces a ellos obviamente no los expulso. Pero a los que tienen y no las prenden, obviamente es porque no quieren. Si no hay más preguntas, chicos, no daremos muchas vueltas a la clase. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. ¿Listo? Vayan estudiando y voy a poner las grabaciones en la plataforma siempre. Hasta luego. Chao, chao, chicos. Está bien, doctor. Chao, Gracias. doctor. Sí, doctor, buenas tardes. Gracias. Hasta luego, doctor.